Creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es todo en lo que se tenga certeza. Todo lo que pensamos de las cosas, todo a lo cual le añadimos un adjetivo o a lo cual calificamos. Eso es una creencia. En el capítulo 4 del libro Despertando al Gigante que llevas dentro de Tony Robbins, empieza dándonos un ejemplo de un par de hijos, hermanos diferenciados por solamente 6 meses de edad, y un papá. Un papá hundido en las drogas, hundido en el alcohol, hundido en la miseria. Tiempo después entrevistaron a sus 2 hijos y se dieron cuenta de algo muy particular. Uno de ellos había seguido los pasos de su papá, se había convertido en otro criminal más. Sin embargo, su otro hijo había llegado muy lejos, había construido una familia, era todo un hombre de éxito. Cuando a los 2 se les preguntó cuál era la razón por la cual ellos creían que estaban donde estaban, ambos dijeron lo mismo: ¿qué hubiéramos hecho con el papá que nacimos? De la cual Tony Robbins intuye que en realidad lo que nos pasa a nosotros después no es debido a las circunstancias iniciales que tenemos, sino a lo que pensamos de esas circunstancias iniciales. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Porque, entre comillas, si nosotros lográramos interpretar las circunstancias en las que estamos hoy de una manera diferente, pues muy probablemente tendríamos un destino diferente. Bueno, entonces les quiero comentar una experiencia muy bonita que tuve en este super trance de cuarentena que estoy viviendo, porque no sé qué hacer con mi hijo de puta vida. Sí, yupi. Mentiras, es tenaz, pero bueno. Ya sé que siempre hago caras extrañas, pero es que yo soy así. Yo soy loco, psicópata. ¡Ah! Cuando de repente empecé a ver el celular. Entonces, en uno de los videos con alto contenido ñoño y superacional, me salió una publicidad de Mind Valley. Yo sé, creo que a muchos nos habrá salido si estamos viendo este contenido. El caso es que presioné y finalmente terminé metido en una masterclass con Marisa Peerce. Entonces, en medio de la clase, bueno, hablaron mucha mierda, pero fue algo muy bacano porque hubieron 20 minutos que fueron 20 minutos como de meditación. Fue una meditación así como super. En medio de la meditación, lo que hicimos fue traer recuerdos del pasado, que nos dijeran nosotros X o Y situación que nos estaba cohibiendo de X cosa. Ella se empezaba a dar como las instrucciones y a mí se me vinieron pues como muchos pensamientos a la cabeza, ¿no? El caso es que en medio de la masterclass ella hablaba acerca de creencias, o creencias que muchas veces uno pensaría que no dependen de uno, pero que en realidad sí dependen. Entonces ahí mi cabeza entró como en un súper conflicto. Como no, marica, o sea, como así. ¿Dónde están las verdaderas creencias? Es que en el libro de Animales a Dioses de Yuval Harari, él dice que existen 3 tipos de creencias en el mundo. 3 different types. La primera es una creencia subjetiva, a la cual solo yo le puedo dar sentido, o a la cual, digamos, yo le doy solamente un sentido. Por ejemplo, un amigo imaginario es una creencia subjetiva mía. Para mí, mi amigo existe, está ahí, yo lo puedo ver, pero para los demás no. Eso es una creencia subjetiva. El segundo tipo de creencias son las creencias físicas o pragmáticas. Entre comillas, son hechos, son cosas que vienen dadas así por la naturaleza del universo. Por ejemplo, que existan colores, que exista la reflexión de la luz, toda la física, todas las materias exactas, entre comillas, que estudia la ciencia. Esas son cosas, digamos, que por más que creamos que no son así, son así, ¿sí? El tercer tipo de realidad es una realidad intersubjetiva. ¿Cómo así? Que existe en la mente de muchísimas personas, pero que en realidad no hay pruebas físicas de que exista. Por ejemplo, el dinero. El dinero
digamos que está en la mente de toda la gente. Todo el mundo sabe qué es el dinero, pero no sabemos exactamente cómo está. Conocemos las monedas, conocemos los billetes, pero el concepto dinero, el concepto economía en general, es un concepto que no podemos ver, pero que en la cabeza de cada uno de nosotros hace sentido. O por ejemplo, un Dios. Un Dios en la cabeza de muchísimas personas hace sentido, pero físicamente digamos que no lo podemos comprobar, no podemos comprobar que existe, ¿sí? O sea, no es un hecho comprobable. Sin embargo, existe y lo crean muchísimas personas en el mundo. Eso es un hecho intersubjetivo. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Cuál es el meollo del asunto con este tema? Pues... ¡Oh my God! Resulta que cuando nosotros somos niños y empezamos a crecer, nuestro cerebro se adapta para tratar de entender la realidad. Y las primeras realidades que nosotros conocemos en el mundo son las realidades técnicas, como por ejemplo que el agua moja, que el fuego quema, que si uno tiene una cobija arrugada la puede extender. Esos son hechos que por más de que creamos que no, así son, ¿sí? El problema viene cuando nosotros intentamos darle sentido a lo que somos nosotros, ¿sí? Y cogemos eso de afuera, como aprendimos a hacerlo con el resto de cosas, ¿sí? Y lo integramos para definirnos a nosotros mismos, cuando en realidad lo que nos define es una realidad completamente subjetiva. O sea, nosotros nos definimos o nos podríamos definir a nosotros mismos. Obviamente hay muchas creencias que salen, digamos, de lo subjetivo, que dicen los terapeutas que son posibles y que uno dice, fue puta. Pues si las creencias llegan hasta allá, pues qué chimba, ¿no? El caso es que nosotros, y por ejemplo lo dice Tony Robbins, dice que nosotros podemos ser conscientes de cómo nos percibimos a nosotros mismos y por tanto cómo nos creamos. Y la cuestión con esa visión subjetiva que nosotros creamos desde afuera es que si por cosas del destino es una visión mala, o sea, digamos que tiene aspectos negativos, entonces nosotros empezamos a creer en eso y empezamos a actuar de esa forma, de esa determinada forma que nosotros nos creímos, y empieza a ser un círculo vicioso que avanza como tanto para bien o como tanto para mal, porque cada vez actuamos de la misma manera. Entonces es una gonorrea, sí. Y ya apenas tengo 26 años y me acabo de dar cuenta de esto. Y viendo a la historia, después de ese momentico que fue súper bacano, nos pusieron a hacer una regresión. Digamos que una regresión en el tiempo. La idea era que nos devolviéramos al pasado y empezáramos a extraer diferente información que nos podía ser útil, digamos, de dónde habíamos considerado esas creencias, ¿no? Y yo dije, qué huevonada, pero me comprometí resto como siempre. Y empecé como a cerrar los ojos y, marica, me sentí muy bien, tanto que faltando como 5 minutos para terminar con la sesión de hipnoterapia, yo empecé a llorar. Y fue algo muy bonito porque me di cuenta que muy profundo en nuestro gran subconsciente, que es una cosa loquísima, gigante, nosotros tenemos todos esos recuerdos ahí. Y nosotros a la vez sabemos cuáles son esas cosas, digamos, que nos molestan de nosotros mismos o que no nos gustan de nosotros mismos y que quisiéramos cambiar. Y muchas veces las raíces de eso son creencias, es la misma creencia, que ella misma se autopropaga. Se autopropaga. Es un tema muy interesante porque según ella, entonces nosotros podríamos crear cualquier cosa que nosotros quisiéramos. Solamente si creyéramos auténticamente. No siendo más, quería simplemente compartirles esto que me pasó. A los que no sepan, el canal
pues apenas lo estoy formando. Es una mezcolanza de mil cosas, pero mientras le damos tanto forma, le vamos dando la formita de cubito como si fuera plastilina, vamos haciendo cosas más chéveres. Chan, chan, chan. Quería preguntarles a ustedes qué piensan, o sea, ustedes qué opinan acerca de este tema, qué es lo que creen o qué creencias tienen que los han detenido en el pasado, o qué creencias ustedes tienen que son confusas para ustedes respecto a qué tipo pertenece. Háganme saber todo eso y háganme saber de qué les gustaría un video la siguiente vez, si es que van a ver el video. Pues si quieren como un tema específico, háganmelo saber ahí. De todas maneras, todavía hay una lista larguísima por cosas por hacer en este canal, y de todas maneras, muchísimas gracias por su apoyo. Y vamos a ver más cositas más chimbas, parce. Todo su tiempo. Así que... oh.